message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto, ni de ningún personaje que aparezca a continuación. Derechos a sus respectivos creadores. Este fanfic le pertenece a Fallen Angel Intera in the Wattpad. Capítulo 45. Últimos días de paz. Las temperaturas eran bastante bajas, rondando entre los 10 grados bajo cero. El cielo fue totalmente cubierto por nubes de tormenta que evitaban a los rayos del sol anunciar el inicio del día. No pasó mucho tiempo para que una torrencial lluvia empezara a caer sobre la ciudad y tanto los humanos como los seres sobrenaturales fueran afectados. Naruto abrió los ojos lentamente, su cuerpo se sentía renovado y parecía estar preparado para lidiar contra el mundo. Ese sentimiento desapareció cuando notó que una chica que no conocía estaba durmiendo en el suelo. En cuanto recordó lo que había sucedido ayer en la noche, solo pudo agarrarse los cabellos y suspirar. Al notar cómo la estudiante de secundaria estaba temblando a causa del frío, con cuidado la tomó entre sus brazos y la recostó en la cama. Después de cubrirla con algunas frazadas en silencio, salió de la habitación y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno. En las escaleras se topó con Kuroka, quien aparentemente también acababa de despertar y parecía también dirigirse a la cocina. «Buenos días, Kuroka». «Buenos días, ¿acabas de llegar?», cuestionó la Nekozou, notando que tenía puestas las ropas que recientemente usaba para trabajar. «Claro que no, es solo que terminé durmiendo en el cuarto de huéspedes». La adolescente de cabellos oscuros asintió en silencio, evitando mirar a los ojos al hombre que amaba. Aun si encontrara alguna mentira en los ojos azules, era consciente que no podía hacer nada. «Ya veo, si quieres puedes dormir un poco más, yo puedo encargarme de hacer el desayuno». La propuesta dada por Kuroka le hizo entender a Naruto que algo no estaba bien. Tardó un poco, pero en cuanto notó que su prometida estaba preocupada, con delicadeza la atrajo entre sus brazos y le dio un cálido abrazo. En un principio la Nekozou se mostró sorprendida y confundida, pero con el pasar de los minutos al final correspondió al gesto de su amado. «Dormí bastante bien anoche, además hoy tenía pensado preparar un platillo que nunca antes han probado». Luego de que su ayuda fuera rechazada, Kuroka, dejando que su corazón hable, le ofreció una tercera opción al rubio. «Si no quieres que cocine el desayuno, puedo al menos ayudarte a prepararlo». Luego de pensarlo durante unos segundos, el Jinchuriki accedió a la idea, asintiendo a la vez que le dirigía una sonrisa a la Nekomata. Naruto tomó la mano de la adolescente y juntos bajaron por las escaleras de madera. La Nekozou y el Jinchuriki trabajaron lado a lado usando los utensilios de cocina. Las sonrisas y pequeñas bromas no faltaron. Pasaron las horas y el delicioso aroma que se estaba creando se esparció por toda la casa. Guiada por el olor de la comida, Koneko se suma al lugar luciendo completamente desarreglada. La familia de 3 integrantes lucían bastante felices. Por unos breves momentos parecía que habían viajado en el tiempo. Todo había empezado con ellos, pero no eran los mismos que en el pasado. Habían pasado por mucho y ahora se podía decir que ellos eran personas completamente diferentes. «Kikyo-san no vendrá a comer con nosotros el día de hoy». «No lo hará, es peligroso para ella visitarnos en su estado y más ahora que las cosas se complicaron». La declaración dicha por su protector no fue ignorada y llamó toda la atención de las dos hermanas. Fue Kuroka la que se atrevió a preguntar los detalles de la situación que estaban atravesando. «¿Las cosas están realmente mal?». Luego de dar un profundo suspiro, el Jinchuriki apoyó sus brazos sobre la mesa, creyendo que lo mejor era no ocultarles nada a los miembros de su familia. Si mintiera, la confianza que existía entre los tres probablemente se vería muy perjudicada. Quisiera mentirles, pero de nada servirá ocultarles la verdad. Es bastante probable que dentro de poco no puedan ir a la academia y tendremos que mudarnos. Buenos días». Tanto el Jinchuriki como las Nekozou miraron hacia donde provino el saludo, encontrándose con una estudiante de preparatoria. Ninguna de las Nekomatas la conocían, así que acto seguido dirigieron su mirada hacia el rubio. Naruto se había olvidado por completo de la extraña a la que recogió de la calle. Al notar cómo sus prometidas lo veían, sabía que estaba en problemas. «¿Quién es ella?».
Cuestionó finalmente con eco, notando que el aroma de la chica estaba mezclado con el de su protector. Solo digamos que es una invitada, repitió Kuroka con sus ojos completamente ocultos por su largo cabello negro. Como parecía que tenía que dar una explicación, el rubio se levantó de la mesa y luego de tomar un poco de aire comenzó a hablar. Me topé con ella cuando volvía a casa y como era tan tarde le pregunté qué hacía en la calle a esas horas. En resumen, tuvimos una breve conversación y al final terminé trayéndola a nuestra casa a que pasara la noche. Comprendo, ella luce un poco hambrienta, deberías ofrecerle un poco de comida. Mi hermana mayor tiene razón, creo que sería poco considerado no compartir nuestros alimentos. En lugar de molestarse o mostrar abiertamente su rechazo, como había esperado, las Nekozou trataron de ser amables. Esto le resultó extraño al Jinchuriki, pero prefirió ignorarlo y creer que solo había tenido suerte. Oye tú, siéntate. Espero que estés preparada porque probarás la mejor comida de tu vida. En silencio la castaña asintió y se sentó en el asiento vacío. Estaba incómoda, pero el hambre que tenía era mayor a la pena o vergüenza. La Nekozou notó cómo se sentía la estudiante de preparatoria, así que trató de desviar la atención a otro tema. Por cierto, ¿cómo se llama este platillo? Parece ser extranjero. Oh, pues verán, hoy preparé terrina de 9 vegetales, es un platillo francés. Los ingredientes que usé fueron repollo, zanahorias, ocra, calabacín, coliflor, calabaza amarilla de verano, espárragos blancos, espárragos verdes, maíz tierno, hojas y tomates cherry para chapado. ¿Quieren escuchar la preparación? Quizás en otro momento, por ahora nos basta con saber los ingredientes. Luego de unas cuantas risas incómodas frente a la castaña, un platillo bastante colorido fue puesto. Naruto le mostró una amable sonrisa a la humana a la vez que también se acomodaba en la mesa. Adelante, no espero que me pagues o nada por el estilo. Gracias por la comida. Luego de dudar un momento, al final la castaña finalmente tomó los cubiertos y empezó a degustar la comida. En cuanto tomó el primer bocado, un pequeño sonrojo apareció en sus mejillas. Esta sin duda era la mejor comida que había tenido el gusto de probar. Ustedes dos todavía no se vistieron, si no se apresuran y siguen perdiendo tiempo llegarán tarde a la escuela. En cuanto las dos nekomatas le dieron una mirada al reloj con prisa, se levantaron de la mesa y presurosas se dirigieron a piso superior. El rubio dejó a su invitada en el comedor mientras también subía para ponerse su traje para ir a su trabajo de oficina. Hizo varios clones apenas entró en su habitación y una vez más su día empezaba. Kuroka junto con la pequeña Koneko se fueron a la academia. Se protegieron de la lluvia con sombrillas y con un beso en la mejilla se despidieron de su prometido. Antes de que algo les pasara, Naruto vendría a salvarlas. No tenían razones para temerle a nada ni a nadie. Después de que el rubio se despidiera de las niñas, entró a la casa una vez más para darle dinero a la estudiante de preparatoria. También pensaba ofrecerle su celular para que haga una llamada y les informe a sus padres que estaba bien. La situación que estaba experimentando le recordaron los diferentes sucesos que tuvo que pasar al conocer a Katsurako Tonoa. Además del color de cabello, tenía la ligera sensación de que existía otra similitud entre la mujer que acababa de conocer y su antigua mejor amiga. En cuanto Naruto regresó a la cocina, se encontró a la humana lavando los platos junto con los utensilios que había usado para preparar la comida. Al no saber cómo llamar la atención de la castaña, tosió en su mano para avisar que estaba en la habitación. No es necesario que hagas eso. Usted me permitió dormir en su casa, también me ofreció comida caliente y deliciosa. Pienso que lavar los platos es lo mínimo que puedo hacer para mostrar mi gratitud. La declaración de la estudiante de secundaria hizo suspirar al rubio. En cuanto miró el reloj, supo que no podría llegar a tiempo a su trabajo. Como quieras, te prestaré mi teléfono para que llames a tus padres y les avises que estás bien. También te daré dinero para que regreses a tu hogar, así que dime dónde vives. Mis padres seguramente están felices de que me haya fugado. Después de todo, mi presencia solo les causaba molestias. La rápida respuesta que el Jinchuriki recibió lo desconcertó. Luego de que pasaran unos cuantos minutos, a causa de la ira elevó su voz. Te fugaste de casa. ¿Qué demonios tienes en la cabeza? Tus padres deben estar buscándote completamente angustiados. Revisé por curiosidad hace un tiempo y no había nada en el internet.
Mi familia nunca reportó que desaparecía la policía ni nada parecido. Naruto quería pensar que todo lo que el adolescente le decía era una mentira, deseaba desde el fondo de su corazón que así fuera. No obstante, por culpa de sus habilidades supo que cada maldita palabra era verdad, los humanos no eran criaturas inocentes, tuvo que recordarlo de la peor manera. ¿Durante cuánto tiempo has estado escapando? Creo que ya van como 4 o 5 meses, la verdad no estoy muy segura. Pero ha pasado bastante tiempo desde que me escapé de casa. ¿Cómo debía actuar? ¿Qué se supone que tenía que hacer? Lleno de dudas, Naruto solo se quedó en silencio tratando de pensar. Muéstrame tu identificación, necesito saber tu nombre y de dónde vienes. La estudiante de preparatoria asintió y fue por su mochila a la planta superior. Le resultó extraño comer junto a una familia feliz y encontrar un hombre tan amable. No comentó nada por respeto, pero le llamó la atención que las niñas no compartieran rasgos con el hombre. Solo podía suponer que de alguna manera terminó siendo el tutor legal de ambas. Sentía un poco de envidia por ellas. Si tan solo su madre le hubiera mostrado un poco de ese cariño en el pasado, probablemente las cosas serían diferentes, seguramente estaría estudiando o paseando con amigas. Me hubiera gustado crecer en un hogar así, con un alguien que cuidara de mí. Suficiente, no debo pensar así, de lo contrario terminaré llorando cuando me echen de aquí. Momentos después la adolescente estaba nuevamente frente al rubio. Estaba preparada para lo peor y quizás se vea obligada a escapar. Te llamas Ojiwara Sayu y estudiabas en la preparatoria Asaikawa que está en Hokkaido. ¿Son estos datos correctos? Así es, ahora que sabes mi nombre. ¿Podría decirme el suyo? Luego de un breve momento de silencio el Jinchuriki luego de dar un profundo suspiro respondió. Naruto, puedes llamarme Naruto, ya veo entonces será Naruto-san. Mira, se me hace tarde para ir al trabajo así que dejemos la conversación hasta aquí. Eres libre de sacar comida de la nevera y de usar tanto el baño como los aparatos eléctricos. ¿Eh? Dije que puedes quedarte. ¿Está hablando en serio? No bromearía con algo tan serio como esto. Además, esta no sería la primera vez que me encargo de alguien. Sin decir una palabra más, Naruto salió de la casa dejando atrás a Sayu. Cuando estaba por teletransportarse hacia su oficina, los recuerdos de un clon le llegaron. Su supuesto descendiente que viajó desde el futuro había desaparecido. Con amargura en su boca envió un segundo clon a Tendokyu. Solo esperaba que el albino estuviera jugándole una pesada broma y se encontrara durmiendo en algún lugar. Afrodita, la diosa de la belleza, la lujuria y el amor, estaba bañándose desnuda en las aguas del océano. Le resultaba bastante nostálgico ya que después de todo, nació del mar rodeada de espuma marina. La diosa, que estaba acostumbrada a vivir entre lujos, dejó todo para ir detrás de un hombre. Si bien todo empezó por un capricho, en algún punto las cosas habían cambiado. Tuvo que soportar varias incomodidades en su viaje junto a las ninfas. En más de una ocasión estuvo a punto de rendirse y volver al Monte Olimpo. No obstante, jamás se atrevió a dar media vuelta y resignarse. A cambio de todas las molestias que había sufrido, se desquitaría con el hombre al que consideraba responsable. Había llegado demasiado lejos y solo estaría satisfecha luego de pasar decenas de horas haciendo su actividad favorita. Tendrá que usar un bastón para caminar. Cuando termine con él, los pensamientos de la deidad griega fueron interrumpidos repentinamente por una ninfa. Luego de viajar literalmente al otro lado del mundo, la diosa se encariñó con las criaturas conectadas con la naturaleza. Afrodita-sama, lamento interrumpir su baño, pero le traigo noticias. No interrumpes nada, pequeña, ya terminé hace un tiempo. ¿Fue Briseida quien te envió? Así es, Briseida-sama me ordenó que la buscara. Ya veo, entonces dime qué pasa. ¿Nos están atacando? ¿El barco se está hundiendo o algo parecido? No le pasa nada al barco, es sobre el hombre bendecido por Gea, Gaia. Logramos dar con lo que parece ser su hogar y pronto nos dirigiremos hacia él. Finalmente, susurró la diosa con una sonrisa pícara en sus labios. Desconocido para todos los seres sobrenaturales, los dioses menores eran capaces de rastrear a Kyuubi no Yoko.
Desde su nacimiento las ninfas siempre fueron subestimadas, su única cualidad destacable era que todas eran bastante sensibles a los cambios en la energía natural. A nadie le importaba ser cortés o amable con las que nacieron para servir, tenían tan poco poder que su belleza era lo único que podía cautivar tanto a dioses como humanos. Briseida era la más fuerte de todas las ninfas, cuidó de la mejor forma que pudo a sus hermanas y gracias a ella una gran parte de las sirvientas fueron reemplazadas por humanas. Todas fueron debidamente entrenadas y cuando su belleza empezaba a desvanecerse eran reemplazadas. A cambio de los servicios que le prestaron a los dioses, se les pagaba con oro y gemas preciosas todas, provistas por Gaia la Madre Tierra. Un pequeño grupo de las ninfas menores abandonaron el Olimpo con la excusa de buscar más humanas dignas para ser usadas en la servidumbre. Ninguno de los olímpicos se opuso a la expedición de las ninfas y no le dieron importancia al hecho de que Afrodita también participara. Estaban bastante ocupados lidiando con la reciente infidelidad de Zeus hacia Hera y la aparente concepción de un nuevo semidios. Para evitar problemas, Afrodita junto con Briseida y sus dos acompañantes se vieron forzadas a usar transportes humanos. Aproximadamente disponían de 2 años para completar su tarea, si tardaban más sería sospechoso. Tifanía junto a Afrodita se reunieron con Briseida y Tiule. Las ninfas junto con la diosa ascendieron al cielo, buscando el hogar de la amenaza más grande para el mundo. En un principio todas fueron incapaces de ver nada más que el cielo azul lleno de nubes. Luego de subir unos cuantos cientos de metros el grupo de seres sobrenaturales, finalmente pudieron ver una gran sombra. Sin que se dieran cuenta habían atravesado la primer barrera que protegía a Tendokyu. Esta era imperceptible ya que fue diseñada solo para ocultar el lugar de Kyubi no Yoko. Vaya, no creí que volvería a ver a esa desagradable mujer. Desearía hablar con ella y preguntarle sobre Artemisa Sanma, pero se me dio la tarea de proteger este lugar. Es una verdadera pena, las palabras que parecían salir del bosque pertenecían a una bella mujer youkai del tipo Necómata. Atalanta, la que alguna vez fue una noble cazadora, murió un día antes su boda. No sabía quién fue el responsable, pero realmente no le importaba. Se suponía que se casaría con un hombre que pudiera superarla en una carrera, pero el evento fue saboteado y terminó perdiendo. De alguna manera que desconocida su alma terminó dentro de un espacio confinado. Recibió breves visitas de varios demonios y se le dijo que se convertiría en un arma sin voluntad. Obviamente la youkai se mostró reacia a aceptar aquello. Razón por la que se resistió a cada experimento que le hicieron. Cuando parecía que los demonios una vez más tratarían de romperla frente a ella, apareció un hombre de aspecto desalineado, se mostró frente a ella. Con una sonrisa infantil el rubio tuvo una conversación con ella. Al final se le dio 2 opciones. La primera fue la posibilidad de descansar en paz a cambio, claro, de dejar el arco que los dioses olímpicos le entregaron. Ya que se trataba de una réplica hecha por los demonios, realmente no le importaba. Y la segunda fue la posibilidad de regresar a la vida, como un infante o con su forma adulta. Con la única condición de no poder dejar las tierras que gobernaba. La Necómata tomó la segunda opción. Después de todo, ella quería tener el control de su vida, lo que implicaba tener el control de su muerte. Simultáneamente 2 flechas fueron lanzadas al cielo, convirtiéndose en lo que parecían ser estrellas fugaces. Acto seguido una lluvia de flechas cayeron hacia los intrusos. Todo esto fue provocado por la Phoebus Catastrope, mensaje de reclamo en la flecha, una habilidad única de Atalanta. Desde la perspectiva de Afrodita y las ninfas las cosas no se veían bien. Sin tener otra opción, la diosa usó su magia para crear una barrera. No le fue difícil pasar a través del ataque. Cuando parecía que tanto Afrodita como las ninfas estaban por llegar a la isla, una barrera dorada se interpuso en su camino, apareciendo en un instante. Esta fue diseñada para evitar que cualquiera pudiera entrar. Razón por la cual ni la deidad ni las diosas menores lograron pasar a través de ella. Antes de que Atalanta volviera a usar su habilidad única, una mano que se posó en su hombro la detuvo. Yo me encargaré de ahora en adelante. Hiciste un buen trabajo manteniendo la amenaza lejos. La Necómata, aún con sus agudos sentidos, fue incapaz de percibir al hombre.
Recordar que podría ser asesinada tan fácilmente la inquietó. Este hombre una vez más me superó, si Artemisa-sama me viera ahora seguro estaría decepcionada. Con una triste expresión Atalanta se internó en el bosque. Naruto estaba con el rostro descubierto mirando a la diosa olímpica y a las ninfas. No tenía importancia en este punto ya que no las dejaría escapar hasta que revelaran cómo hallaron su hogar. Un trabajo de oficina no era tan malo como la mayoría de las personas creían, al menos no fue difícil para Naruto adaptarse a ese trabajo. Airi Goto acogió con los brazos abiertos al joven empleado. Le enseñó las cosas básicas que debía saber mientras de vez en cuando le jugaba algunas bromas. Recientemente había sido transferida de Tokio para entrenar y capacitar al ex camarero. La tarea le ayudó a digerir el hecho de que el hombre que hace poco rechazó estaba saliendo con otra. Veamos, parece que hiciste justo lo que te pedí. Aprendes bastante rápido, supongo que eso es lo bueno de ser joven. Solo hice lo que se me indicó, la edad no tiene nada que ver en esto. Todo se debe a que usted es una buena maestra. ¿Cuál fue el motivo por el cual Naruto terminó trabajando en una oficina? Todo se debió a que se ganó el cariño de personas bastante importantes. Una persona con carisma natural como el Jinchuriki era la más calificada para encargarse de las negociaciones con terceros. Solo podía trabajar durante medio tiempo, pero aún así logró cumplir con las expectativas que se le tenía. No podían dejar que una persona tan capaz se les escapara, razón por la que se hizo todo lo posible para que se encariñe con la empresa. Ignorado por todos, Naruto tenía el mismo salario de un trabajador a tiempo completo y cierto trato preferencial. Se esperaba que en un futuro ocupara un cargo importante y ascendiera rápidamente. ¿Cómo te va en tus estudios? Ya se acercan los exámenes y no parece que estés muy estresado. No es necesario que Gotou-san se preocupe. Sé exactamente qué responder en el examen. Oh, qué sorpresa, supongo que eres más inteligente de lo que aparentas. Naruto se limitó a sonreír. Después de todo, no podía decirle a su supervisora que robó las preguntas del examen. Al ver su reloj notó que ya era bastante tarde. Como acabó el pequeño trabajo que se le había encargado, se dispuso a irse a casa. Uzumaki-san podría acompañarte a tu casa. ¿Eh? ¿Quiere ir a mi casa? Verás, nuestro jefe me pidió que les diera algunos regalos. Si es posible, también quisiera tener una breve conversación con sus padres acerca de su futuro. Ya veo, lo siento, pero eso no será posible. Después de todo, murieron hace bastante tiempo. La sonrisa que la mujer parecía tener obligada a mostrar desapareció en cuanto el adolescente reveló su pérdida. No encontrando una respuesta adecuada, Airi guardó silencio mientras su pupilo pasaba a su lado y se alejaba. La noche era bastante fría. Luego de entrar a una cafetería y beber una taza de café negro, Naruto terminó llamando un taxi. El clon que envió a Tendokyo aún no se había dispersado. Le era bastante extraño, pero no le tomó demasiada importancia. Probablemente su copia estaba cocinando algo delicioso para Ren, Kikyo y Ram. Esa parecía ser la única respuesta posible. Después de todo, si algo serio pasará, inmediatamente lo sabría. Estoy en casa, dijo el rubio mientras se quitaba los zapatos y se ponía algo más cómodo. Bienvenido. El saludo que lo recibió no fue dicho por ninguna de las nekomatas. Este salió de Sayudo Hiwara, la estudiante de preparatoria que había acogido recientemente. Ver a la joven mujer usando un pequeño delantal le resultaba un poco gracioso. ¿Dónde están Kuroke y Koneko? Oh, ellas se están bañando juntas, pronto bajarán a comer. Comprendo, ¿tú preparaste la cena? Así es, hice mal. Ante la pregunta, Naruto solo sonrió y comenzó a acariciar la cabeza de la adolescente. Su cuerpo estaba bien desarrollado, pero era innegable que aún era una niña. Todo está bien, solo me sorprendiste, eso es todo. Lo que preparé no es tan delicioso como lo que usted hizo, pero creo que sabe bien. No tienes por qué preocuparte, eres una niña después de todo. Cuando seas una mujer y tengas mi edad, quizás me podrás igualar. Una niña, repitió Sayu sintiéndose un poco extraña. ¿Aún era una niña? Pasó por tantas cosas que ella sinceramente no podía responder esa pregunta. El día fue relativamente pacífico, dejando a un lado el hecho de que ese día había llovido. No había pasado nada más. Después de disfrutar una cena caliente, Naruto pasó el tiempo con las nekomatas y la humana.
Antes de que pudiera ponerse su ropa para dormir, una sensación familiar lo alcanzó. En un destello el Jinchuriki dejó su hogar dirigiéndose a una batalla. Momentos antes en el continente europeo, algo pasaba. Al existir 6 horas de diferencia horaria, el sol todavía iluminaba el cielo. El atardecer era plasmado por varios jóvenes estudiantes de arte. Todos trataban de encontrar la perfección, añadiendo uno que otro detalle antes de volver a revisar el cuadro. No obstante, había una que estaba completamente satisfecha con su trabajo. Dicha persona usó el tiempo extra que se les concedió para sacar un pequeño cuaderno y comenzar a dibujar. Cabellos dorados un poco desordenados, 3 marcas muy particulares en las mejillas y ojos profundos que transmitían cariño. El retrato que acababa de hacer era de una persona que no lograba recordar con claridad, pero algo dentro de ella le decía que ese hombre era importante. Naruto, en cuanto aquel nombre salía de sus labios, su corazón se calentaba. Katsurako Tono había conseguido varias cosas con el pasar del tiempo. La estudiante de Japón había logrado conseguir varias amistades, gracias a su talento natural para las artes, no tenía que esforzarse mucho en sus clases. Todo lo que alguna vez quiso ahora lo tenía, pero ella sentía que algo importante le hacía falta. ¿Quién era Naruto? Por alguna razón sentía que su amiga Setsuna tenía la respuesta, pero tenía bastante miedo de preguntar. Hoy se lo preguntaré con ese pensamiento en mente. En cuanto las clases acabaron, la castaña se apresuró a salir en busca de su amiga. Lamentablemente Setsuno Kiyora estaba lidiando con una situación bastante complicada en ese momento. Un par de personas desconocidas acababan de venir y estas solicitaron hablar con ella. En cuanto mencionaron que tenían algún tipo de relación con la iglesia, el pánico dentro de su corazón se desató. Comenzaron a hacerle varias preguntas que parecían carecer sin sentido a Setsuna. El interrogatorio duró bastante tiempo y al final no hubo ninguna respuesta que pudiera considerarse llamativa. La estudiante que había sido transferida hizo lo mejor para ocultar sus emociones. El control que tenía sobre sí misma era tan bueno que cualquier persona podría ser engañada. Desafortunadamente, entre los visitantes se encontraba un ser con la capacidad de sentir las emociones. Tanto el nerviosismo como las mentiras fueron inmediatamente identificadas. Hay una última pregunta que necesitamos hacerle. ¿Reconoce a esta persona?, cuestionó la ángel de cabello azul sujetado en 2 coletas, mostrándole al adolescente una imagen que fue tomada por una cámara de seguridad. La imagen era un poco borrosa, pero la máscara blanca que tenía la forma de un zorro podrían ser reconocidas por cualquiera que antes la haya visto. Solo existía una persona que la usaba después de todo. Nadie era tan valiente o tan estúpido para disfrazarse de la persona más buscada, por la cual existía un gran precio sobre su cabeza. Esta es la primera vez que veo a alguien usando eso, jamás había visto a alguien tan extraño. Muy bien, entonces eso sería todo. Lamentamos haberle quitado su tiempo. La estudiante japonesa hizo una pequeña reverencia antes de salir de la habitación, se dirigió al baño más cercano y al ver que estaba sola se derrumbó bajo su propio peso. Para un humano experimentar situaciones estresantes nunca era fácil. Algunos estudiantes, al saber que tenían un examen importante cerca, eran capaces de no dormir a causa de la preocupación. Muchos incluso llegaban al punto de no ser capaces de mantener la comida dentro de sus estómagos y devolvían todo lo que habían ingerido en el día. Todo dependía de la persona, pero en general todos sabían que el estrés era malo. La adolescente de cabellos verdes no era una excepción, y en consecuencia dolor de cabeza junto con mareos la invadieron. Respirando profundamente, Setsuna pudo recuperar el control sobre sí misma. Luego de lograr calmarse y mojarse el rostro con agua fría cuando todo parecía haberse solucionado, un fuerte golpe la dejó inconsciente. Nin, creo que usaste demasiada fuerza, reprochó la mujer más alta antes de revelar sus alas y mostrar su verdadera forma. Se trataba de Ikaros, una ángel bastante poderosa e importante en la facción bíblica, conocida por muchos y temida por unos cuantos. Lo siento, hermana, me dejé llevar por la ira, se disculpó la pequeña ángel. Por culpa de su aspecto poco desarrollado, fácilmente podría ser confundida con una niña. Libera tu corazón de esos sentimientos, de lo contrario tú también caerás de la gracia de nuestro Padre, comentó la mujer antes de acomodar a la humana que hace poco había interceptado. Katsurako Tono era también sospechosa de tener algo que ver con Kyuubi no Yoko.
La advertencia de Ikaros en lugar de calmar el corazón de su hermana solo hizo que ésta reprimiera sus sentimientos. Desde la caída de Sayaka todos aquellos que la conocían habían sido afectados. Como si fuera un mal chiste, hace poco una niña apareció con una importante Sacred Gear, Duilig Tealin, curación crepuscular. Esta tenía la capacidad de sanar sin importar cuán grave habrían sido las heridas. Nim no pudo evitar pensar que Asia Argento habría sido capaz de devolverle a Sayaka sus alas. Era bastante probable que la joven huérfana tuviera la capacidad de lograrlo. Pero ya era demasiado tarde. ¿Cómo estaba su hermana? ¿Estaba comiendo bien? Esas preguntas constantemente la atormentaban. En cuanto los ángeles trataron de llevarse a las dos humanas en un círculo mágico, del suelo salieron varias cadenas doradas. En un destello frente a las dos seres de luz, apareció el hombre cuya sola presencia ya era temida en el mundo entero. Los rumores que circulaban lo catalogaban como la tercera existencia más poderosa. Parece que me han estado buscando por un tiempo. ¿Acaso necesitan algo mí? La pregunta, que parecía ser una de completo desinterés, no coincidían con la agitación de sentimientos que se arremolinaban en su interior. Es inútil que finjas que hayas aparecido justo cuando estábamos por llevarnos estas dos personas. No es una mera coincidencia. Era obvio para las dos ángeles que el enmascarado se mostró porque la seguridad de las humanas estaba comprometida. Además, por su sola apariencia era obvio mentía. Ver al hombre usando ropa común les dijo que lo agarraron desprevenido. Ellas no tienen nada que ver con esto, solo son humanas que tratan de vivir de la mejor manera posible. Me parece injusto que sus vidas sean afectadas por mis acciones. ¿Qué te parece injusto? Susurró Nin mostrándose bastante molesta. Casi de inmediato un aura oscura comenzó a rodearla tratando de consumirla. Sin problemas la niña pudo romper las cadenas que la estaban reteniendo. El poder que se escondía dentro de su pequeño cuerpo no era algo que uno podría subestimar. Cuando parecía que estaba por convertirse en un ángel caído, la oscuridad por alguna extraña razón se disipó. Esto despertó la curiosidad del Jinchuriki, quien hasta ahora notó el collar que tenía la niña en su cuello. Mi hermana cayó de la gracia de nuestro padre. Si aquel día no se nos hubiera ordenado custodiarte. Si tú no hubieras estado encerrado, entonces yo habría podido cuidar de Sayaka. Los fuertes gritos de Nin resonaron en la habitación. Había pasado bastante tiempo desde que Naruto visitó a Los Ángeles y fue encerrado en su calabozo. Quizás tenía cierta responsabilidad, pero esta era mínima. Fue una casualidad que justo el día de su visita alguien atacara a Los Ángeles. Ya que todo fue producto del azar, no iba a aceptar las acusaciones de la niña y mucho menos la culpa. Esto es totalmente absurdo. En todo caso deberías culpar a tu hermano por escogerte a ti para cuidarme. E inmediatamente varias lanzas de luz se dirigieron a toda velocidad contra el hombre. Ikaros aprovechó que su hermana estaba tomando toda la atención de su enemigo para hacer un ataque sorpresa. Sin embargo, esto fue inútil. La energía sagrada no explotó y solo se convirtió en inofensivo plasma que iluminó brevemente el lugar. No fue necesario que Naruto moviera un dedo, expulsar un poco de chakra vasto para defenderse y dejar clara la diferencia de poder que existía. Hermana, escucha, nadie sabe lo que pudo haber sucedido. Hablar del pasado es inútil. Nuestro hermano nos encargó un trabajo, así que tenemos que cumplirlo. Como tú digas, hermana. Cuanto la conversación entre las ángeles pareció llegar a su fin, Nin atacó a las humanas con una espada hecha de luz sagrada. Inmediatamente Naruto trató de manipular a ambas ángeles con su Sharingan e intentó meterlas dentro de un genjutsu. Sin embargo, terminó fallando ya que un estallido de chakra las liberó de inmediato. Aparentemente ambas tenían talismanes de chakra. Al estar protegidas contra las ilusiones, Naruto no tuvo más opción que moverse. Antes de que la espada pudiera cubrirse con sangre humana, esta fue sujetada por la mano desnuda de Naruto. En este punto las palabras sobraban. De una patada ascendente, Nin fue obligada a atravesar el edificio causando pánico entre los humanos. Ikaros, de la misma forma, antes de que pudiera hacer nada, terminó siendo golpeada y atravesó las paredes que estaban en su camino. El Jinchuriki trató de tomar a Setsunai Kotonoha, pero una barrera mágica se interpuso en su camino. Podía sentirlo, algo no estaba bien.
Inesperadamente la habitación fue tragada por una brillante columna de poder sagrado, una tercer ángel había estado esperando el momento indicado para actuar. Se liberó una gran cantidad de poder mágico, desde la órbita de la Tierra, toda estaba almacenada en un satélite artificial. La facción de los ángeles por culpa de Azazel se vio obligada a crear armas usando la tecnología humana, no tuvieron opción. Grigori estaba avanzando peligrosamente en ese campo. En el pasado el arcángel Miguel entrenó a un grupo de 3 jóvenes ángeles personalmente a Alpha, Beta y Delta. Casi nadie sabía quiénes eran ni cómo se veían. Después de un tiempo el equipo fue disuelto al ser innecesario, cada una de ellas tenía que cuidar y entrenar a las ángeles más jóvenes. Una vez más el equipo conocido como Angeloid estaba reunido con la misión de descubrir el rostro que se escondía detrás de aquella máscara. Necesitaban saber a dónde dirigir sus espadas y quiénes podrían estar respaldándolo. Para lograr ese objetivo tenían permitido tomar vidas humanas, después de todo el futuro del mundo estaba en juego. Aquellos que tuvieron la suerte de estar a una distancia segura veían aterrados como el centro de la ciudad ardía. Tomaron sus celulares y empezaron a llamar a sus seres queridos para comprobar que estaban bien. Unos cuantos estaban paralizados por el miedo, otros tomaron lo que pudieron y trataron de salir de la ciudad. Curiosamente hubo un pequeño grupo de gente que ignoraron el peligro y se internaron entre el fuego y humo con sus celulares. Transmitir un desastre de tal magnitud por internet y conseguir unos cuantos minutos de fama parecía ser más importante que sus vidas. Kyuubi no Yoko estaba en el centro de todo. En cuanto el poder sagrado se extinguió, los ángeles pudieron ver su rostro. La máscara y la mayoría de la ropa fueron destruidas, algo que a Naruto realmente ya no le importaba. No obstante, las humanas que estaban a su lado eran una historia completamente diferente, tanto Setsuna como Kotono habrían sufrido peligrosas heridas. Al recordar que la pelirrosa le dijo que tenía que cumplir una misión encargada por el líder de los ángeles, a su mente vino la imagen de Miguel. En su corazón se habían formado 2 sentimientos, el primero era enojo e ira obviamente, pero el segundo era una gran pena y tristeza. Un gran charco de sangre se formó en el piso a causa de que las humanas perdieron algunas extremidades. El Jinchuriki se aseguró de mantener a salvo los órganos vitales, y ahora mismo las estaba sanando, reconstruyendo el brazo, la mano, el pie y la pierna que fueron desintegradas. Así que ese es tu verdadero rostro, jaque mate, comentó Astrea Delta a la vez que con un aparato miraba al rubio. La ángel acababa de enviarle a su hermano mayor Miguel varias imágenes y un holograma del hombre. El aparato dejó de funcionar en cuanto cumplió la tarea para la cual fue creado. Habían cumplido con éxito su misión, razón por la que ahora debían concentrarse en escapar. Sin embargo, la ángel que poseía el aspecto más joven tenía otros planes en mente. Sabía que un ángel caído no podía caminar entre los ángeles, Sayaka jamás podría regresar a su lado. No obstante, hizo un trato con Miguel su hermano: si ella podía matar a Kyuubi, la persona que amenazaba el mundo haría una excepción y escucharía su petición. Beta era consciente que su hermano le dio una tarea imposible, aún así, no podía dejar pasar esta oportunidad. Un ataque diseñado para asesinar a un superdemonio cayó sobre su enemigo, debería estar lastimado y ser incapaz de pelear con toda su capacidad. La ángel concentró todo su poder y creó una espada de energía sagrada, que cayó del cielo hacia su enemigo. Nin. Hermana. Para cuando las otras 2 ángeles se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Trataron de alcanzar a la peli azul, se movieron tan rápido como pudieron, extendieron sus brazos tanto como les fue posible, pero era inútil. Como una mariposa volando hacia un mar de fuego, como un pequeño conejo saltando a las fauces de un dragón. Lo que estaba por pasar era evidente, cualquiera podría saberlo al instante. La espada de energía sagrada se partió en varios pedazos en cuanto hizo contacto con la piel del hombre. Naruto atravesó a la ángel con una delgada barra negra, en el mismo instante que trató de matarlo. Debajo de todo el odio y toda la ira había solo tristeza. Confundido, el rubio la arrojó anima a un lado. En cuanto Alpha y Delta vieron cómo Beta caía al suelo, en sus corazones se originaron peligrosos sentimientos negativos. Las 2 ángeles atacaron a su enemigo al mismo tiempo, cegadas por la ira, solo para terminar de la misma forma. Tanto el hombro de Alpha como la pierna de Delta fueron atravesados por extrañas barras negras.
Los seres acostumbrados a recorrer los cielos, ahora estaban en el frío suelo incapaces de moverse. Sus cuerpos no las obedecían, o para ser más exactos se negaban a hacerlo. Antes de que supieran qué les estaba pasando, Kyuubi las envolvió con sus cadenas y las puso frente a él. Usar humanos indefensos como carnada, permitirles usar un poder tan devastador. Su hermano Miguel, es realmente despreciable, ¿no es así? El insulto dicho por Kyuubi hizo que las ángeles se molestaran, lo cual provocó que Naruto sonriera. Me parece bastante curioso que sean capaces de sentir odio y sus alas sigan siendo blancas. El collar que tienen en sus cuellos tiene algo que ver. No tenemos por qué responderte, idiota. En lugar de ofenderse o enojarse, Naruto solo sonrió al comentario de la ángel que acababa de conocer. No tuvo problemas para acercarse lo suficiente y apreciar el collar que estaba usando la ángel mirándola fijamente. Es gracioso que una esclava me insulte. Al menos yo sí tengo libre albedrío, puedo hacer lo que quiera y estoy preparado para hacerle frente a las consecuencias. Ustedes por otra parte solo son muñecas que se mueven sin voluntad propia, solo obedecen órdenes viviendo en una falsa libertad, eso no. Eso es cierto, dijo Nin con dificultad, para sorpresa de sus hermanas. Después de todo ambas pensaron que había muerto en manos de su enemigo. ¿Tú no la mataste?, cuestionó Astrea sintiendo una mezcla de alivio, felicidad y miedo. No sabía cómo se sentía o cómo debería sentirse. Claro que no, no podría ver a Sayaka si hiciera algo así, ¿sabes? Sayaka, Alpa repitió el nombre de su hermana en un suave susurro. Emocionalmente estaba mal, su sentido del bien y el mal parecía estar por invertirse. Este hombre estaba cuidando de su hermana y parecía que realmente le importaba. El hombre frente a ella era tan malo como su hermano lo describía. ¿No fue ella la que acababa de matar a miles de humanos? En cuanto comenzó a cuestionarse si estaba haciendo o no lo correcto, empezó a sentir deseos de vomitar. Kyuubi suspiró cansadamente, a la vez sus ojos se mantenían en las seres sobrenaturales. Ellas habían vivido todo este tiempo conteniendo las emociones negativas y obedeciendo órdenes sin preguntarse si hacían o no lo correcto. El torbellino de emociones que todas tenían era un claro reflejo de la vida que les tocó vivir. Hablar será inútil, ustedes tres desconocen lo que es realmente la libertad. Naruto sujetó las cadenas que salían de los collares con sus manos. Ese acto provocó que una gran cantidad de poder mágico tratara de lastimarlo. Alpha y Caros, Beta Nim y Delta Astrea no podían moverse, veían con una mezcla de horror y temor lo que acontecía. ¿Qué pasará si rompo estas cadenas? ¿Qué les pasará a ustedes? Si rompes esas cadenas, nosotras caeremos de la gracia. Todas nos convertiremos en ángeles caídos, aunque también es bastante probable que terminemos muertas, le reveló Delta repitiendo las palabras de su hermano. El rubio consideró por un momento destruir la conexión que existía entre las ángeles y la iglesia, sin embargo no lo hizo. En su lugar se limitó a tratar de entender cómo funcionaban esas cadenas. Le diré a Sayaka que me encontré con ustedes, ¿quieren enviarle algún mensaje o algo? Preguntó Naruto solo para que el lugar quedara en silencio. Como parecía que no iba a obtener una respuesta, les dio la espalda a las seres sobrenaturales. Las heridas de Setsuna y Kotonoha ya habían sanado, luego de todo el desastre que ocasionó no podía dejarlas a su suerte. ¿Por qué? ¿Por qué no nos asesinas? El Jinchuriki se detuvo en seco ante tal pregunta, lentamente giró la cabeza y miró a la pelirrosa. Luego de pensar en una respuesta dijo lo primero que se le vino a la mente. Porque es innecesario, ustedes no representan una amenaza para mí. Además, no siento ira ni odio hacia ustedes, lastimamos a tus seres queridos. Acaba con nosotras de una vez. Termina con esto, termina con nuestras vidas. Los fuertes gritos de Ikaros resonaron por el lugar. Que una persona pidiera que la asesinaras no era algo que se pudiera considerar normal. Sin embargo, tenía algo de razón, en el pasado no tuvo problemas para matar a cualquiera que lastimara a sus seres queridos. ¿Por qué razón no deseaba tomar la vida de las ángeles? Encontró la ira en su interior, pero esta no estaba dirigida a ninguna de las presentes. Luego de pensarlo un momento, finalmente supo el porqué. Si una persona lastima a tu familia con una pistola, buscas venganza contra la persona, no contra el arma usada.
No las odio porque ustedes solo cumplían órdenes del arcángel Miguel, de hecho solo siento lástima por ustedes. Con tristeza el hombre liberó a los ángeles tanto de las cadenas como la de las barras que representaban su voluntad. Acababa de darse cuenta que los ángeles frente a él más que seres vivos los percibía como si solo fueran herramientas. Tú no deberías ser tan amable. Se supone que eres alguien malvado. Gritó la pelirrosa a la vez que su herida se cerraba. Ella estaba siendo curada por la persona que hace poco trató de asesinar algo que no podía aceptar. Sinceramente pienso que no existe el bien perfecto ni el mal absoluto. La vida necesita tanto del día como de la noche para prosperar. No me considero alguien bueno o malo. Las palabras que Kyuubi acaba de decir contradecían todo lo que la ángel sabía. Pero por alguna razón se escuchaban como una verdad. Eso no tiene sentido. La luz y la oscuridad no pueden coexistir. ¿Cómo estás tan segura de eso? Si jamás lo intentaste. Sayaka perdió la gracia del cielo y sus alas se volvieron negras, pero aún sigue siendo tu hermana. Dime, si la tuvieras frente a ti, ¿la matarías? En cuanto la pregunta fue puesta sobre la mesa, Ikaros no supo qué decir. Se suponía que los ángeles caídos eran sus enemigos. ¿Era correcto matarla solo porque sus alas eran diferentes? Yo no lo sé. Siento que ya no sé nada. Sin decir nada más, Naruto se fue del lugar, junto con Setsuna y Kotonoha. Sabía que los ángeles habían perdido toda intención de pelear. Pronto comenzó a llover sobre la ciudad. El fuego que había sido esparcido lentamente se fue extinguiendo. Nada a partir de este punto volvería a ser lo mismo. El mundo pronto sabría de lo sobrenatural, gracias a la tecnología. Continuará.